fundamentos de la oración, es decir, las bases, la esencia, el por qué hay que orar. A veces algunos toman la oración que hay que hacerlo porque Dios lo dijo, pero la oración tiene un fundamento, tiene un porqué, tiene un propósito y siempre el propósito y el fundamento de la oración se puede resumir en una palabra: amor. El amor es lo que motiva a Dios a demandarnos oración, ¿vale? Y vamos a ir viendo a lo largo de esta clase el por qué es necesario que oremos y qué beneficios nos va a aportar. Bueno, aquí vemos el templo de Jerusalén. Este fue el templo de Herodes, la mayor construcción de la época en el mundo entero. No hubo una construcción, ni el Coliseo era tan grande como esto. Era espectacular. Ya sabéis que lo hizo Herodes para congraciarse con el pueblo judío, porque él mismo no era judío, era edomita, de un pueblo al sur de Israel. Bueno, Jesús les decía: ¿no está escrito, mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones? Aquí vemos una frase muy interesante, cargada de contenido. No está escrito, decía Jesús, como diciendo: lo escrito está, y lo que escrito está es verdad. Y como es verdad, hay que recordarla. Mi casa, mira que está hablando Jesús de su casa. O sea, Él es el propietario. Él es el que vive. Su casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Fíjate el llamado tan importante que tiene la casa de Dios. Ya sabemos que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre, sino que habita en el corazón. Hablando de corazón, no se refiere a la parte emocional del hombre. En este caso, corazón, en la Biblia, se refiere a la parte interior, a la personalidad, donde radica la mente, parte racional, las emociones, parte emocional. Esta casa pertenece a Cristo y tiene que ser llamada casa de oración porque ese es su propósito. Fíjate lo curioso. El propósito de su casa es que sea una casa para orar. Por eso la oración tiene un sentido especial en todos aquellos nacidos de nuevo. El que nace de nuevo tiene que orar. Si no ora, no nace de nuevo. El que tiene boca habla. Si no habla es porque no tiene boca o no tiene cuerdas vocales o tiene otro problema. Pero el que no tiene ese problema tiene que hablar. Pues el que ha nacido de nuevo tiene que ser casa, y casa de Cristo. ¿Y cómo se relaciona el dueño de la casa, el que vive en esa casa, con su casa? Relacionándose por la oración. ¿No sabéis que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Hermano, si tú eres capaz de tener plena conciencia, constantemente, en todo el momento de tu vida, de la presencia del Espíritu Santo en ti, te aseguro que eso te va a ir transformando mucho más deprisa que si lo ignoras. Y es una cosa sencilla pero difícil, que tú te propongas ser plenamente consciente en cada momento. Dios mío, que tú estás dentro, que tú ves mis sentimientos, mis pensamientos, que lo que yo estoy haciendo no lo hago yo, lo hacemos juntos, que todo lo que yo hago lo haces tú porque tú estás en mí, porque yo soy tu casa. Eso es tremendo. Cuanto más consciente sea de quién es el que gobierna, más tranquilo estará cuando vengan las dificultades. ¿Por qué? Porque confiamos en aquel que guía nuestra vida. El Espíritu Santo habita en ti, hermano, y eso es un don que no merecemos, pero tenemos que ser conscientes. ¿No sabéis? Recordad, no olvidéis, sois templo de Dios. Y mira que templo lo dice en singular, no en plural. No sois templos, sois templo, porque el templo es la iglesia. Evidentemente, cada uno de nosotros somos piedras preciosas, piedras vivas, que juntas conformamos el tabernáculo de Dios, donde Dios habita, que está inacabado. Hasta que no se convierta la última persona y acepte a Cristo como su Salvador, el templo no se cerrará. Y ocurrirá como en el arca. No se cerró hasta que todos los animales entraron. Cuando los animales entraron, se cerró el arca y el diluvio cayó. Pues la venida de Cristo será cuando la última piedra viva sea injertada en ese olivo o en ese tabernáculo que es el templo de Dios. ¿Qué es realmente la oración? Es una herramienta que Dios establece para que sus hijos tengan comunión con Él. Dios es un Dios de comunicación. De hecho, ha estado toda la eternidad en comunicación con la Trinidad.
entre ellos. No tienen necesidad de oración, no tienen necesidad de comunicarse con nadie, pero el amor los movió o le movió a crearnos a nosotros. ¿Para qué? Para que haya seres que puedan disfrutar de la bendición de comunicarse con un Dios comunicador que ama y que quiere la intimidad. Esta comunión es a través de Jesucristo, el que lo hace posible, el cual con su muerte salvó el abismo que había entre su Padre y nosotros, un abismo insalvable. Y se perdió allí en el huerto del Edén cuando Adán y Eva decidieron independizarse de Dios y ofenderlo y rebelarse contra su perfecta voluntad. La sangre de Jesús nos abrió un camino nuevo y vivo, por medio del velo, esto es, de su carne. Hermanos, la meditación trascendental, cualquier tipo de oración de cualquier religión, secta, filosofía, pensamiento, que pretende comunicarse con Dios a través de oraciones, a través de actos, a través de cualquier actividad humana, no llega a ninguna parte. Es un monólogo. No tiene contrapartida. Evidentemente se pueden orar a los demonios, claro que sí, y sigue siendo oración. Evidentemente se puede uno relacionar con seres espirituales, claro que sí, y es oración. Pero con el único Dios verdadero, la única manera es Jesucristo. Y Jesucristo rompió ese velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo. Un velo que era muy difícil de romper y que se hubiera roto de abajo arriba. Sin embargo, era evidente la mano de Dios que hizo que se rompiera de arriba abajo, como que la iniciativa partía de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Hay un error teológico en muchas canciones y en muchos pensamientos cristianos. Decimos, ahora podemos entrar nosotros al lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo es donde Dios se manifiesta, hermano. ¿Tú sabes quién es el lugar santísimo? Eres tú. Tú y yo somos el lugar santísimo, donde la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, se hace manifiesta. No tenemos que entrar a un lugar donde esté Dios. Es que nosotros somos el lugar. Somos casa de oración. Somos el lugar santísimo. Somos el propiciatorio, hermano. Ahí estaba la palabra, la vara de Aarón y el maná del cielo. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos el maná del cielo, la vara de la vida y la ley. La ley ha sido grabada en nuestros corazones. El pan del cielo lo hemos recibido por la comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y la vida de una vara muerta de almendro ha revivido cuando el Espíritu Santo entró en nosotros. Nosotros somos el propiciatorio, hermano, somos el arca. Y el mundo está buscando el arca perdida. Hermano, somos nosotros. Y Dios no se manifiesta fuera del tabernáculo, fuera de la iglesia, claro. Sostiene todo con el poder de su fuerza, Él está en todas partes, lo llena todo, claro. Pero la manifestación gloriosa del Señor se manifiesta en su iglesia, que somos el templo. Y eso es lo que a veces olvidamos y las canciones dicen, roto el velo, ahora puedo entrar a tu presencia. No, es que vivimos en su presencia. Es que su presencia está sobre nosotros. Es que somos la casa de Dios. Lo que tenemos que hacer es dejarnos de palabrería y empezar a relacionarnos con un Dios con el que compartimos existencia. Ya no tenemos que ir a un lugar, es que Dios va con nosotros. Por eso lo que decía antes, vive en plena comunión y en plena conciencia de la presencia de Dios en ti. Porque cuando la nube se manifestaba, todo el mundo temblaba. Y nosotros que tenemos la nube encima, a veces ni nos enteramos. Y vivimos en la ignorancia, o más bien en la indiferencia de esa presencia tan amorosa del Señor. Primera parte. ¿Por qué quiere Dios que oremos? ¿Vale? ¿Por qué tiene tanto interés en que desarrollemos esta estrategia de oración? Bueno, pues para que respondamos a su amor. Hablábamos al principio que el amor de Dios, o digamos entre bastidores estábamos hablando que el amor de Dios no es como nuestro amor. Nuestro amor está basado en una respuesta del otro. El otro actúa, el otro muestra y yo me prendo de él. Sin embargo, Dios no se ha enamorado de nosotros porque haya visto algo digno de enamorarse. ¿Qué hay de nosotros digno de enamorarse? Él decide amarnos
Y no en base a nuestra respuesta, sino a su gracia. Él creó un ser y lo ama, porque en cierto modo su naturaleza es amor. Y fíjate hasta qué punto lo que Dios quiere expresarnos en la Biblia acerca de ti y de mí. No es Efraín, hablando de Israel, un hijo precioso para mí, no un hijo, precioso, o sea, de alto precio. No es un niño en quien me deleito. Yo digo, Dios mío, ¿cómo te puedes deleitar en mí si estoy constantemente fallando? Claro, algunos dicen, es que ve a Cristo en mí. No, hermano, yo no creo eso. Evidentemente es Cristo el que me justifica delante del Padre. Pero yo soy yo y Cristo es Cristo. Y me pareceré cada vez más a Cristo. Pero Dios no está buscando a Cristo en mí, me está buscando a mí. A Juan Carlos Segovia, a cada uno de vosotros. Él te ama a ti. Y eso es maravilloso. Él se deleita en ti. Porque aun cuando te reprendo, porque lo has hecho mal, me acuerdo de ti con ternura, dice el Señor. Me está ayudando mucho en este tiempo el ver lo que Dios piensa de mí. Yo quizá soy muy duro conmigo mismo, me acuso mucho y estoy aprendiendo a descubrir que Dios no es así, que eso es un problema mío, de egoísmo y de maldad. Pero Dios no es ni egoísta ni malo, Él es bueno. Él cuando me mira, cuando te mira, te ve con ternura, con cariño. Cuando ve tus debilidades o que estás sufriendo, Él sufre, pero de verdad. No dice, bueno, está sufriendo y voy a ayudarlo. No, no. Él le duele que tú sufras. Y dirá, entonces, ¿por qué Dios permite que yo sufra? Porque necesitamos aprender y ser restaurado y perfeccionado en la paciencia, que la fe sea probada, que es mucho más preciosa que el oro. Necesitamos. Pero ¿quién quiere ver a sus hijos sufrir? Aunque lo merezcan. Yo no. Yo cada vez que teníamos que castigar a mi niño era como un castigo para mí. Pues para Dios igual. ¿Por qué? Porque Él te ve con ternura. Te ve preciosa. Se deleita contigo. ¿Qué podemos hacer? Respondamos a su amor con oración. Es la relación con Dios la que debe movernos a orar y a responder a su amor. Otro motivo para orar, vencer la tentación. Vencer la tentación. Porque ya sabemos que el tentador no va a descansar. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Evidentemente, como astuto que es, va a ver a quién puede hacerle daño y cuanto más sea la espiritualidad de esa persona, mayor será el alcance del daño. Por eso dice, velemos y oremos. Cuanto más involucrado está en la obra, mayor será la enemistad que Satanás tenga contigo. El apóstol Pablo, cuando estaba recogiendo leñas después del naufragio, que estuvieron muchos días en alta mar, lo recibieron en la isla de Chipre y lo recibieron, hicieron un fuego en la playa mientras llovía y Pablo, cogiendo leña seca, fue a coger un tronco y le mordió una serpiente, una víbora, que además era muy venenosa. Él estaba cogiendo leña para servir a los demás. Podía haberse quedado allí al lado del fuego, calentándose. No, ahí estaba moviéndose el hermano para traer leña y que todos pudieran ser confortados. Y fue al que estaba funcionando y sirviendo a los demás al que recibió el bocado. Entonces, esta ilustración nos puede ayudar para saber de que cuanto más activo está uno y más cercano está a Dios, mayor intención tiene el diablo de hacerte daño para paralizarte. Por eso Jesús decía, velad, vigilantes. ¿Cómo se vigila? Orando, para que no caigamos en la trampa, que la veamos y podamos esquivarla. Cuando hay un boquete en la carretera, a veces voy con mi mujer y no veo el boquete, ¡pum! 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 Entonces hay que ir vigilantes, porque no todo es liso, ni todo puede salirte una persona por un sitio que no es el paso de cebra, o mil cosas. Tú tienes que ir con el coche velando. Pues así debemos conducir nuestra vida cristiana, velando, no obsesionados, pero sí atentos a las señales, a los tiempos, al enemigo, pero sobre todo a Dios. Pero la oración nos mantiene en vela, para que no caigamos. El espíritu, ¿qué espíritu es? Hemos hablado del espíritu humano y del Espíritu Santo. El espíritu está dispuesto. Muchas personas confunden este con el Espíritu Santo. Claro que el Espíritu Santo, que es Dios, está dispuesto siempre. Pero aquí está hablando del espíritu humano. El espíritu humano
que Dios ha hecho crear en nosotros por su Espíritu Santo, está dispuesto. Siempre está velando, siempre quiere agradar a Dios y estar atento a lo que Dios le diga para ponerlo en práctica. Pero la carne es débil y no quiere esforzarse y sufre cuando tiene que hacer alguna cosa que le incomoda. Y esa es la batalla espiritual que tenemos en nosotros. En el momento que nacemos de nuevo, viene el conflicto interno entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer. Cuando alimentamos al espíritu, lo que debo hacer pasa a ser lo que deseo hacer. Pero cuando el espíritu está bajo y la carne está fuerte, al fin acabo pecando, acabo ofendiendo a Dios y no lo que debiera de hacer. Por eso hay que estar orando, orar sin cesar, orar sin cesar. Otro beneficio, otro motivo por el que debemos de orar es para que recibamos la bendición. Dios tiene guardado sorpresas para nosotros, promesas. ¿Tú las quieres? Sí. Búscame, buscadme y viviréis, o vivirá vuestro corazón. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es que el Señor no me responde. ¿A qué? Al problema que tengo. ¿Y cuántas veces ha orado? No una. Entonces, tampoco te interesará tanto. No, oye, yo se lo he pedido al Señor que la haga. Pero es que Dios muchas veces tarda en responder a nuestra petición porque es un incentivo para que sigamos orando. Es una forma que Dios tiene de engancharnos y que al final acabemos enamorándonos de Él o recuperando ese amor y al final ya nos importe poco lo que pedíamos. Recuerdo aquí hay un caso entre nosotros de personas que estando espiritualmente mal por la necesidad de un familiar se pusieron a orar, a ayunar y al final eso hizo que prendiera la llama, se arregló el problema, pero ya no era la prioridad era mi relación con Dios. Y ese problema sigue ahí o no, pero ya mi comunión con Dios se ha restablecido. Entonces, la bendición de Dios viene por clamar a Él. Dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Así que, hermano, un tercer motivo es recibir la bendición. Bueno, estábamos hablando antes de la declaración de Jesús tan hermosa. Jesús les decía, no está escrito, mi casa de oración será llamada para todas las naciones. Y aquí viene la segunda parte, la oración comunitaria. La primera parte hablábamos de nuestra oración particular con Dios. Pero eso no menoscaba la necesidad de que nos unamos para orar juntos. Y de hecho hay más promesas para los que oran juntos que para los que oran por separado. Cuando os pongáis de acuerdo en una cosa, yo lo haré. Yo habito en la alabanza de mi pueblo. Y Dios incentiva constantemente a que nos unamos a orar en una oración plural, en una oración de toda la iglesia. Dios quiere que oremos juntos. Mira, yo siempre digo que en el mundo natural, si tú te pones en un lugar, ya sea una calle, una plaza o tu propia casa, y gritas una frase, por ejemplo, digamos, Cristo vive, si la gritas fuerte, se escuchará a 10, 20, 30 metros a la redonda. Si ponemos a 10 personas en ese mismo parque y gritan lo mismo a la vez, eso se va a escuchar ya en todo el barrio. Pero si pones a 1000 personas, eso se va a escuchar en media ciudad. Y si pones a 10.000, como la Rosaleda cuando juega el Málaga, un gol que mete el Málaga lo escucha todo el mundo. Pero no es la misma frase, no es gol. Sí, pero se ha amplificado por la potencia de la unidad. Espiritualmente ocurre lo mismo que en el plano natural. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo para orar por una cosa, dice la Biblia, Él nos oye. ¿Qué significa? Que se amplifica la oración, se amplifica la petición, se amplifica la alabanza. Por eso cuantos más seamos y más estemos de acuerdo en lo mismo, mayor será el impacto en el reino espiritual. Y la mayoría no quiere entender esto. Como yo oro en mi casa, como ya irán algunos hermanos para orar, no se da cuenta de que esa persona suma y que eso glorifica a Dios. Entonces, empezando por los pastores y terminando por lo más nuevo, estamos pecando de aislarnos y Dios lo que dice es que nos unamos. Y la oración más fuerte que Dios dio en sus últimos momentos es, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que sean uno en perfecta unidad.
4 veces menciona en la misma oración unidad, 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 unidad. Así que, hermano, ¿por qué Dios quiere que oremos juntos? Ya he dado una razón. Produce unidad. Vi una gran multitud, decía Juan, incontable, o sea, no la podía contar, porque se perdía por los extremos. Delante del Cordero, vestido de ropas blancas, con palmas en las manos. La ropa blanca implica santidad, y las palmas en las manos, alegría, gozo y honra, porque es para exaltar a aquel a quien se alaba. Y esta multitud estaba unida. Esta es la unión de los cristianos de todos los tiempos que van a honrar por fin juntos a Dios. Si no fuera tan importante la unidad, ¿por qué van a estar en el mismo lugar? Porque Cristo tuviera una relación como Dios personal con cada uno. Pero Dios enfatiza. ¿Por qué? Porque somos un templo, una casa, un cuerpo. Y hasta que no tengamos identidad de cuerpo es que seguiremos en nuestras vidas o en nuestras congregaciones, encerrados, ensimismados, pero con debilidad. La unidad que viene por la oración comunitaria produce poder y extensión del reino. Si queremos ver a Málaga a los pies de Cristo, tenemos que estar físicamente unidos en la medida de las posibilidades. Otro motivo por el que hay que orar en comunidad, porque esa unidad honra a Dios. Y clamaban esta multitud a gran voz, diciendo: atribúyase la salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hermano, esa gran voz no era un murmullito, no, era una gran voz. ¿Por qué? Porque hay que proclamar y atribuir a Dios lo que le corresponde a Dios. Al César, lo que es de César, pero a Dios, lo que es de Dios. Y lo que hay que dárselo a Dios, hay que dárselo con generosidad, con alegría y que todo el mundo lo sepa. Atribúyase a Dios la salvación. Ese era el objetivo de esa gran multitud. Honrar a Cristo, honrar al que estaba allí en el trono y al Padre que estaba sentado en el trono. Así que, hermano, la unidad honra a Dios, pero la división no. Y puede ser una división pacífica. Yo no estoy peleado con nadie, pero no estoy unido. Pues si no estás unido, estás dividido. Pero en términos medios no hay. ¿Entiendes? La división no necesariamente implica una pelea, un conflicto, simplemente indiferencia. La unidad nos hace más fuerte, como decíamos antes, de la voz. Cuanto más unidos y más de acuerdo estemos, mayor impacto en el reino de Dios. Los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno. Y no puede el ojo decir a la mano: no, te necesito. No, es que mi iglesia es muy buena. Tiene una enseñanza fantástica. La alabanza es impresionante. Evangelizamos. Tenemos una función social con la ONG tremenda. Muy bien, pero serás débil. Serás débil, porque eres una parte de ese cuerpo. Una parte de ese cuerpo. Si no estás unido al resto, tu impacto en el mundo espiritual será débil y pequeño. Y mientras no tengamos conciencia del reino, de que en Málaga hay una sola iglesia y de que tenemos que propiciar estructuras y actividades para estar juntos, seguiremos divididos y el reino de Dios se extenderá con debilidad y el enemigo se frotará las manos. Recuerda, si oras a solas, respondes al amor de Dios, vences la tentación y recibes la bendición. Si oramos juntos, estaremos unidos. La unidad honrará a Dios y seremos más fuertes. ¿Vale? Esto es un breve resumen de esta parte de la segunda clase que estamos dando acerca de los fundamentos de la oración. ¿Por qué es necesario orar y por qué es necesario que estemos juntos en este proceso? Y la frase tan bonita, aquí vemos este niño, me encanta porque de los niños y de los bebés que maman, perfeccionaste la alabanza. Y yo digo, bueno, ¿qué puede alabar un bebé? No está hablando de lo que proclame, sino de su corazón puro y limpio. La oración, orar sin cesar, y la perfección de la alabanza se ilustra por la santidad, por la sencillez, por la humildad, y no tanto por las palabras grandilocuentes que muchos piensan que por eso serán oídos, decía Cristo, y por su vana palabrería no serán oídos, sino que el corazón es realmente el que expresa en la oración lo que siente.